Hola chicos, ¿cómo andan? Mi nombre es Guadalupe Herrero, voy a ser su profesora de matemática durante todo este año. La intención de este videíto era un poco para saber de ustedes, saber cómo andaban y también para contarles un poco cómo nos vamos a ir manejando a partir de ahora hasta lo que dure la cuarentena. Durante estas 2 primeras clases nosotros estuvimos haciendo algunas actividades de diagnóstico, un poco de repaso de algunos temas que ustedes habían visto en años anteriores y también para saber un poco con qué profundidad habían visto esos temas, porque son cosas que nos van a servir durante todo el año para contenidos de sexto. A partir de la clase 3, que es la que estamos comenzando ahora, vamos a comenzar con los temas propios de sexto año. Para eso, la clase número 3 vamos a trabajar sobre vectores, que es la explicación que se viene a continuación. Un vector es un segmento orientado, es decir que para definirlo necesitamos marcar puntos en el plano. En este caso yo marqué el punto A y el punto B y voy a determinar entre ellos un vector. El vector que tiene origen en el punto A, es decir que comienza en el punto A, y finaliza, es decir que tiene como extremo al punto B. Con esos dos puntos podría haber trazado otro vector diferente, que tiene origen en B y extremo en A, y sería otro distinto. Así como yo marqué estos puntos que son enteros o que están ubicados en números enteros, podríamos haber marcado cualquier otro punto sobre el plano, por ejemplo con números decimales, y entre ellos también trazar algún vector, incluso en la parte negativa. También podemos marcar puntos que estén sobre los ejes, y entre ellos también podríamos dibujar un vector, siempre determinando el origen y el extremo. Todos estos vectores y cualquier otro que dibujemos sobre el plano tienen módulo, dirección y sentido. ¿De qué se tratan estas tres cosas? El módulo es cuánto mide un vector, es decir, la distancia que hay desde el origen hasta el extremo. En este caso el vector CD tiene como módulo 4,53 unidades. ¿Cómo se calcula esto? Utilizando el teorema de Pitágoras. Más adelante en el video vamos a explicar detalladamente cómo utilizarlo. Pero sí, por ejemplo, podríamos calcular de manera sencilla cuál es el módulo del vector W, es decir, el que comienza en E y termina en F. ¿Por qué? Porque está justamente sobre el eje. Entonces ese vector tiene módulo 2 unidades. La primera unidad sería desde el 0 hasta el -1 y la segunda unidad del -1 al -2. Además del módulo dijimos que podíamos definir la dirección y el sentido de un vector. La dirección está dada por la recta que lo comprende. Por ejemplo, en el vector CD está sobre esta recta. Cualquier otro vector que hubiésemos ubicado sobre la misma recta, decimos que tiene la misma dirección. Y no bastaría eso, sino que también un vector que esté ubicado sobre una recta paralela como la que trazamos, también decimos que tiene la misma dirección. Por ejemplo, este vector A que marcamos en color rojo. Esos dos vectores, el verde y el rojo, tienen la misma dirección porque están sobre rectas paralelas. Por último, definimos lo que es el sentido de un vector. Entonces, volviendo a nuestro vector B corta, el CD, tiene un sentido que sería hacia abajo. Dentro de esa dirección va desde el punto C hasta el punto D. Pero podríamos marcar este vector en lila, que es la B larga, que tiene un sentido opuesto, porque va desde el punto D hasta el punto C. ¿Qué decimos en este caso? Estos dos vectores son opuestos. ¿Por qué? Porque su módulo es el mismo, es decir que los dos miden 4,53 unidades. La dirección es la misma, porque están sobre la misma recta o sobre rectas paralelas, pero el sentido es opuesto. Uno va hacia abajo, el otro va hacia arriba. Volviendo y quedándonos solamente con el vector que teníamos inicialmente, también podemos definir lo que se llaman vectores equipolentes. Los vectores equipolentes son los que tienen todo igual, no solamente el módulo y la dirección, sino también el sentido.
pero eso no implica que estén ubicados en el mismo lugar del plano. Por ejemplo, vamos a marcar otro vector en otro lugar del plano que tiene el mismo módulo porque mide la misma cantidad de unidades, la misma dirección porque está sobre rectas paralelas y también el mismo sentido porque los dos vectores van hacia abajo. Y así podríamos ubicar muchos vectores en el plano que sean equipolentes. Cualquiera de todos ellos va a tener el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Por una cuestión de comodidad, se elige para trabajar, ya que tienen las mismas características, el vector que se ubica en el origen de coordenadas, por una cuestión de sencillez. Entonces, para poder definirlo, solamente necesitaríamos decir dónde termina, las coordenadas del extremo. Hasta acá vimos gráficamente cómo es un vector. Ahora vamos a pasar a la parte más simbólica o analítica. Este vector dijimos que está determinado por los puntos A y B. El punto A, que es el origen, tiene coordenadas 3, 5 y el punto B, que es el extremo, tiene coordenadas -1, 2. ¿Cómo escribimos un vector? También dando sus coordenadas. Para eso necesitamos restarle al extremo el origen, es decir, a -1, que es la coordenada en X del extremo, le restamos 3, que es la coordenada X del origen. Y lo mismo hacemos con la coordenada en Y. A 2 le restaremos 5. Esta resta de acá, que nos da -4 menos 3, se llama coordenadas cartesianas del vector. Y no es casual que cuando trabajamos con el vector equipolente que comienza en el origen, sean las coordenadas justamente del extremo. Es por eso que decimos que es más sencillo trabajar con vectores equipolentes. Dijimos además que podíamos determinar el módulo de un vector y para calcularlo necesitábamos recurrir al teorema de Pitágoras. Entonces dibujamos ahí al costado el vector y el teorema de Pitágoras, como bien seguramente recuerdan, se necesita aplicar dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, graficamos el triángulo que forma ese vector. Ese triángulo sabemos que tiene un cateto de lado 3, porque lo podemos calcular ya que está sobre el eje, y el otro cateto mide 4, porque podemos tomar la misma medida sobre el eje, es decir, mirándola acá arriba. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos definir el módulo, que se escribe con estas rayitas a los costados. Esas barritas a los costados indican el módulo del vector AB. Y fíjense bien que es justamente los mismos números que forman las coordenadas del vector, el 4 y el 3. Que lógicamente los ponemos en positivo porque estamos hablando de distancias. Haciendo la cuenta entonces, eso nos da la raíz de 16 más 9, sería la raíz de 25 y resolviendo nos daría 5. Entonces quiere decir que el vector que teníamos dibujado tiene módulo 5 unidades. Bueno, espero que se haya entendido la explicación. Saben que cualquier cosa estoy a disposición de ustedes y me pueden preguntar las veces que necesitan. Solamente me tienen que escribir por Classroom todas las veces que quieran. Y podemos ahí consultar algunas dudas, volver a explicar o lo que necesiten. Sí, traten no de dejar las cosas para el último día, si pueden aprovechar a consultarme a lo largo de toda la semana. Los vamos a manejar igual que las clases anteriores, que la clase 1 y 2, ustedes resuelven en sus carpetas y me mandan fotos de las resoluciones. Las suben al Classroom y después van a ser corregidas. Espero que sigan bien, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo.